Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Nuestra clase del día de hoy es de filosofía. Como se pueden dar cuenta, nuestra clase del día de hoy tiene mucho que ver con la filosofía antigua, la filosofía helenística. Ok, no me puedo seguir la clase sin antes recordarles que ustedes tienen una tarea en la plataforma y tienen que ver toda la clase completa para poder resolver la tarea. Ahora sí. La filosofía helenística, el mundo antiguo nos sumerge en cosas preciosas. Como pueden darse cuenta, las esculturas, las historias de antes eran muy preciosas. Ahora vamos a hablar a profundidad de algo precioso que fue la filosofía helenística. Como ya dije, el mundo nos sumerge en un crisol de pensamiento y cultura que abarca desde la muerte de Aristóteles hasta el nacimiento de Plotino, un periodo conocido como la época helenística. Aquí la filosofía helenística nos ofrece un panorama rico y diverso, marcado por la expansión cultural griega y la influencia de otras civilizaciones mediterráneas. Las tres principales escuelas que dominaron este periodo fueron el epicureísmo, el etoicismo y el estepsismo. Repito, fueron el epicureísmo, el etoicismo y el espeticismo. Vamos a hablar de ellos uno por uno. Estos nombres están complicados, ustedes van a decir, pero no se preocupen, el tema en sí no es nada complicado. Vamos a hablar de uno por uno para darnos cuenta que son totalmente diferentes. En el etoicismo, en el corazón del etoicismo, encontramos la búsqueda de la virtud y la serenidad interior. Fundada por Zenón de Sitio, esta escuela nos insta a vivir según la razón, reconociendo nuestra conexión con el universo y aceptando la ley natural que lo rige. Para los estoicos, la apatía y la impasibilidad es el camino hacia la virtud, la cual implica la eliminación o el dominio de pasiones irracionales. El epicureísmo, por otro lado, el epicureísmo, fundado por Epicuro de Samos, tiene el nombre de su fundador, nos invita a buscar la felicidad a través del placer y la ausencia de dolor. Sin embargo, es importante destacar que este placer no se encuentra en los excesos momentáneos, sino en el equilibrio del alma, en lo que llamamos ataraxia. La lógica epicúrea nos guía hacia una vida práctica y satisfactoria basada en el conocimiento y la moderación. Finalmente, vamos con el escepticismo, liderado por Pirrón de Elea. Nos confronta con la capacidad humana para alcanzar la verdad absoluta. Este enfoque nos invita a abstenernos de la reflexión constante y encontrar la calma, o sea, estar en paz, la calma suprema, como le decían en ese tiempo, a través de la suspensión del juicio. En un mundo lleno de incertidumbre, el escepticismo nos enseña a encontrar la paz. Discúlpenme, estos nombres son un poco complicados. El escepticismo nos enseña a encontrar la paz, la aceptación que nuestra limitación cognitiva no nos permite. O sea, nuestra mente de humano no nos permite tener esta aceptación en el mundo, esta paz, esta serenidad. Como pueden darse cuenta, todo esto se trata de la virtud, de la serenidad, del equilibrio del alma. Era cosas que antes reinaban en la filosofía antigua, sobre todo en la filosofía helenística. Ahora hablemos de la filosofía romana. La filosofía romana, marcada por un eclecticismo característico, se nutrió de diversos pensamientos griegos, adaptándolos a su propia realidad política y social. Aquí vamos a ver.
la filosofía romana. Hay muchos tipos de filosofía. Ustedes dirían, ay, solo hay uno, el que había en el colegio ya. No, no, no. Hay muchos tipos de filosofía con nombres un poco extraños. El estoicismo romano, encargado por figuras como Seneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos presenta una visión pragmática de la virtud y la felicidad. A través de la práctica de la virtud podemos alcanzar la felicidad interior, es lo que nos dice, independientemente de las circunstancias externas, pase algo bueno o pase algo malo. Este enfoque arraigado en la ética estoica influyó profundamente en en la élite intelectual y política del Imperio Romano. En el miticismo, a medida que la filosofía del mundo antiguo se encontraba con las creencias religiosas, iban saliendo más y más creencias, ya no solo el catolicismo, surgió un movimiento místico que buscaba la unión con lo divino a través de la intuición y contemplación. En la filosofía romana, este miticismo se manifestó en corrientes como la hebreo-alejandrina y el neoplatonismo. Filósofos como Filón de Alejandrina y Plotonio Plotino, disculpen, exploraron la naturaleza del alma, fueron más allá del ser humano y su conexión con lo divino, o sea, ellos se entregaban totalmente a lo divino. Recuerden que en ese tiempo lo divino no solo era Jesús, era el cielo, la luna, todo lo que ellos vieran como divino, abriendo nuevos caminos hacia la comprensión espiritual, que es lo que les digo. Ahora hablemos de Hepatía, la neoplatónica. Estos nombres, de verdad que ustedes dicen, wow, ¿cuántos nombres? No me imagino, pero no se preocupen. Esto son historias muy bonitas, son historias muy interesantes de escuchar y de explicar. En el crisol de la antigüedad emerge la figura de la Hipatía, una mujer excepcional cuya vida y obra desafían las normas de su época y nos inspiran hasta el día de hoy. Miren esto. Ella fue víctima de la tolerancia. Hipatía, brillante, matemática y filosófica, se convirtió en un blanco de la intolerancia religiosa de aquella época, claro, acusada injustamente y brutalmente asesinada por una turba fanática. Su muerte nos recuerda los peligros del dogmatismo y la persecución intelectual. A ella la mataron por sus razones, simplemente por las razones que ella tenía. Ella era una de las que decía, Dios no es la única deidad, la única divinidad. Y por eso estaba muy mal visto también en esos tiempos y fue brutalmente asesinada. A pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentó, Hipatía dejó un legado perdurable de sabiduría y valentía. A pesar de ser mujer, recuerden que ya en esos tiempos de antes tampoco las mujeres eran denigradas, terrible. Su dedicación a la educación y la filosofía se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la intolerancia y fuente de inspiración para las generaciones futuras. Aún ella sigue siendo una fuente de inspiración. ¿Cuántas mujeres de aquí no queremos ser así de fuerte, que nos recuerden como una mujer guerrera, que no importa que fue brutalmente asesinada, ella hasta el último siguió siendo ella, no dejó de tener su pensamiento? Ahora vamos con la filosofía medieval. En este periodo, eh, los padres de la iglesia, como Agustín de Hipona, desarrollan una filosofía teológica que combinaba los elementos del pensamiento platónico y aristotélico con la doctrina cristiana. Ellos sí se apegaban a Dios. La pastriquia se caracterizó por su enfoque en cuestiones teológicas y morales, así como su influencia en la configuración del pensamiento medieval. Trataron y trataron de cambiar esos pensamientos cavernícolas que tenían en ese tiempo. De eso se trataba la pastrítica. Ahora hablemos de la escolástica, la síntesis entre fe y razón. La escolástica representó el intento de sintetizar la filosofía aristotélica con la teoría cristiana.
Figuras prominentes como Santo Tomás de Aquino, miren, ya ahí metían mucho a santos divinos apegados a Jesús. Buscaron reconciliar la fe con la razón. Ellos no solo se apegaban a que hazlo por Dios, no, sino que también te daban razones lógicas, utilizando la lógica y la filosofía para profundizar la comprensión en la teología. Eso me parece muy bien, ya que no solo se apegaban a un Dios existe y tienes que hacerlo por él, simplemente ellos daban sus razones lógicas con pruebas. Y así fue como esta fue una de las que más triunfó. Después pasó el tiempo y ya llegó una nueva edad, como pueden darse cuenta. Las personas siempre evolucionan, siempre. Así es como ha sido desde la época de los simios. El problema del conocimiento. El Renacimiento trajo consigo un replanteamiento fundamental de cómo se adquiere el conocimiento. Los filósofos y científicos de este periodo cuestionaron las tradiciones medievales. Ya se cuestionaban, decían, esto está bien, esto está mal, a mí no me parece. Buscaron nuevas formas para entender el mundo basado en la observación y la experimentación. El renacimiento, este renacimiento está en todos los libros de filosofía y me parece muy importante, ya que es un paso que nadie debe olvidar. El renacimiento fue un periodo de redescubrimiento y reevaluación de las obras de la antigüedad clásica, especialmente las de Platón y Aristóteles. Este resurgimiento del pensamiento clásico influyó en diversas áreas, incluida la filosofía, el arte y la ciencia. El humanismo enfatizó el valor y el potencial del ser humano, promoviendo el estudio de las artes liberales y la exploración del conocimiento humano. Esta corriente filosófica celebró la razón y la capacidad del individuo para lograr la excelencia a través de la educación y el esfuerzo personal. La nueva ciencia, ya vamos más acercados a la actualidad. El Renacimiento también fue testigo del surgimiento de una nueva forma de entender el mundo a través de la observación y la experimentación, como ya les estoy diciendo. Los científicos como Galileo Galilei y Francis Bacon desafiaron las concepciones tradicionales, sentando las bases para la revolución científica que transformaría la comprensión de la naturaleza en el universo. Ahora vamos aún más allá, vamos aún más a una actualidad más, más cercana. Fenómenos políticos y económicos ya aparecían en estas nuevas realidades, para así llamarlo. La Revolución Francesa y sus consecuencias políticas y sociales, junto con los movimientos de independencia en América, como la Revolución Americana, ampliaron la difusión de valores como la democracia y el liberalismo. Estos eventos redefinieron la concepción del Estado, que pasó de ser una dinastía a representar un pueblo y sus intereses. Surgieron así los estados democráticos y se consolidaron propios, con la libertad individual, la participación política y el libre mercado. El nacionalismo, con la disolución de las monarquías como fuerza unificada y el surgimiento de estados nacionales, especialmente en Italia, surgió un fuerte sentimiento nacionalista. Este sentimiento se basaba en la identidad compartida, la cultura y la historia de una nación, y tuvo un profundo impacto en la nación, en la política y en la sociedad de la época. Fue muy fuerte. La literatura del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural que enfatizaba la emoción, la imaginación, la libertad individual como reacción frente a las ideas mecanistas de la ilustración. Autores como Rose, Gould y William Wordsworth exploraron temas como el amor, la naturaleza, la espiritualidad y buscaron expresar la subjetividad y pasión con sus obras. Esas son las obras que aún tenemos y yo les digo que son realmente preciosas, que uno puede sentir el sentimiento del autor. El laicismo, el avance del laicismo se produjo como resultado del Renacimiento, la Reforma Protestante y la Ilustración que cuestionaron y rechazaron el dominio de la Iglesia.
se salieron de esa esfera política y social, promovieron los valores naturales y se desafiaron a las estructuras jerárquicas tradicionales, lo que llevó a un declive en el poder e influencia de la Iglesia con asuntos económicos y políticos. En este contexto de cambios políticos, económicos y culturales, surgieron corrientes filosóficas como el critismo, el kantiano, el idealismo alemán, que buscaban comprender y responder los desafíos de la nueva era. Ellos no querían quedarse solo con así, cambiamos y ya. No, ellos querían respuestas, querían saber el por qué. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que de verdad hayan disfrutado mucho la clase, tanto como yo. Espero hayan aprendido mucho. Los veo luego. Gracias por su atención.